puede tomar su lugar. Bienvenido. Bienvenidos los hermanos que están aquí. Hermana Adriana, gracias por acompañarnos. Qué bueno que está aquí. Nos da mucho gusto verla. Y cada uno de ustedes también, bienvenidos en esta mañana. También aquellos que nos acompañan vía internet, bienvenidos a esta transmisión. Les pido si pueden encender la luz de aquí de en medio, por favor, para que puedan ver, para que no se vayan a dormir. Porque así con el fresquecito, con la desmañanada, y espero que no los duerma yo, ¿verdad? Decía un maestro en la escuela cuando yo estaba en la facultad, que había alumnos que se dormían y nosotros le decíamos el diazepam al maestro, porque el diazepam es un medicamento para dormir. Y el maestro nos decía a nosotros, ¿verdad?, los que estábamos ahí enseguida del compañero que se durmió, nos decía, despiértalo, despiértalo. Y los compañeros le decíamos, despiértelo usted porque usted fue el que lo durmió. Así estamos, ¿verdad? La paz de Dios hace que nuestra vida esté tranquila, ¿verdad? Estemos en paz. Puede suceder muchas cosas a nuestro alrededor, pero Dios siempre nos mantiene en paz. Los niños pueden pasar allá a la clasecita de atrás. Gracias a Dios por la hermana Miriam, porque ella se dispuso a estar con los niños. Aquellos que vengan van a poder estar allá con las medidas higiénicas y de cuidado necesarias. Amén. Pues bienvenidos de nuevo en esta mañana. Fíjese, en esta semana se celebró, o no se celebró, ¿verdad?, porque realmente no es una celebración. Se cumplió un año que inició aquí en México la cuarentena, que ya no fue cuarentena, que ya fue un 365 días. Hace el día 12 de marzo fue cuando las autoridades decidieron cerrar escuelas, controlar las salidas de la gente fuera a la calle, y luego posteriormente, viendo la situación en algunos lugares de trabajo, mandaron a los trabajadores que tenían algún riesgo, que estaban en una condición de vulnerables, los mandaron a sus domicilios. Y otras hicieron cambios también, mandando a la gente a sus trabajos, porque para poder tener en funcionamiento un centro de trabajo, las autoridades hicieron un protocolo de cuidados que tenía que cada lugar llevarlos a cabo para poder tener abierto, para poder permitir que el centro de trabajo fuera un lugar seguro para que el empleado pudiera trabajar. Y fíjese, ya se cumplió un año de eso, ¿sí? Ya se cumplió un año. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, y pensamos muchas veces que Dios no tiene cuidado de nosotros, y que como somos tantos en el mundo, Dios pues no nos puede poner cuidado, ¿verdad? Que tendríamos que hacer una fila, y cuando nos toque la audiencia con Dios, Dios nos pondría cuidado, o cuando toque que Dios nos atienda, Dios nos pondría cuidado. Pero Dios tiene la capacidad de atendernos aun cuando esté atendiendo a otro, porque así es Dios, y esa es una característica de Él, que es omnisciente, omnipresente y es omnipotente. Dios es todo lo que nosotros no podemos ser porque estamos limitados, lo es Dios. Y Dios tiene el cuidado y sabe exactamente en qué momento nos habla, y Dios
o en qué momento tú hiciste una petición, usted hizo una petición delante del Señor, o Dios sabe exactamente en qué momento te habló y te dijo qué necesitabas hacer en tu vida. Dios lo tiene anotado. Dios sabe exactamente qué día, qué mes y en qué año habló a tu vida y te dijo: necesitas hacer tal o cual cosa. Y si no me cree, váyase conmigo al libro de Ageo y vamos a ver este capítulo 1 del libro de Ageo y cómo Dios anotó exactamente la fecha en que le habló al pueblo. Ageo casi está para finalizar el Antiguo Testamento. Ahí está Malaquías y luego está Zacarías y luego está Ageo. Unos 3 libros antes de que se termine el Antiguo Testamento, ahí podemos encontrar el libro de Ageo. Sí, exactamente, así es. Ageo. Acompáñenme a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú estás a nuestro cuidado siempre, Señor. Siempre. Nosotros podemos decir que oramos y pedimos, Señor, a ti, no encontramos respuesta. Pero en este capítulo, Señor, de este libro nos vamos a dar cuenta, Señor, que tú estás al pendiente de nuestra vida y sabes la condición en la que estamos. Y tú anotas, Señor, exactamente cuándo nos dijiste qué hacer y ves el cumplimiento de esa, Señor, de esa necesidad en nuestra vida de hacer los cambios, Señor, de hacer cambios que en esta mañana vamos a ver, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es bendita, Señor, haga en nuestra vida el cambio necesario, que transforme, Señor, nuestra forma de pensar, porque es ahí, Señor, donde necesita actuar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese cómo empieza este libro. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto y en el primer día del mes, el día primero, si fuera en nuestro calendario el mes sexto, sería el junio primero del segundo año de X periodo. El rey Darío era el rey que había derrotado a Nabucodonosor cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años, porque habían pecado tanto que Dios los mandó cautivos a Babilonia por 70 años. Y el rey Darío derrotó a Babilonia y hizo un convenio con todos los habitantes de Babilonia para que pudieran regresar a las ciudades de origen de ellos, de acuerdo a su religión, que podían ejercerla libremente. Y dice la palabra que Nehemías y otros se emocionaron por esto y pidieron licencia al rey Darío para regresar a Jerusalén. Jerusalén estaba destruida. Habían entrado y la habían saqueado, la habían destruido los muros, habían destruido el templo, y la poca gente que quedó allí estaban tan desanimados y no había económicamente lo suficiente como para reconstruirla. Y Nehemías se levanta y va a Jerusalén a reconstruir el templo. Y la gente, con la gente que estaba ahí, la gente que quiso regresar de Babilonia, porque ya tenían 70 años viviendo en Babilonia. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos dicho: no, ya es mucho. Si llegué de 70 y pues a lo mejor ni 70 iba a durar, ¿verdad? Otros. Y los que llegaron siendo niños allí,
o los que nacieron ahí posiblemente consideraron más Babilonia como su país de origen que regresar a una ciudad que estaba destruida. Sin embargo, hubo gente que regresó a la ciudad y a sus casas para reconstruirlas. Y dice la palabra, si usted lee en el libro de Nehemías, que llegaron y empezaron a reconstruir porque el rey le dio cartas y le dio dinero para que pudieran reconstruir el templo. Y empezaron a construir el templo, pero se desanimaron porque vieron la situación de la gente que vivía ahí, que muchos estaban apáticos a eso, a reconstruir. Y los pueblos vecinos empezaron a burlarse de ellos, y lee usted ahí en Nehemías. Y entonces el pueblo dejó de reconstruir el templo. Y este pasaje que estamos leyendo sucedió 16 años después de que llegaron a reconstruir el templo y lo iniciaron, pero dejaron de construirlo. Lo estuvieron construyendo 1, 2, 3 años y dejaron de hacerlo. Y 16 años después, en el segundo año, dice la palabra, del rey Darío, en el mes sexto, dicen los historiadores que correspondía entre los meses de agosto y septiembre. No es el calendario gregoriano que nosotros tenemos actualmente. Este mes era el mes de agosto, septiembre, por ahí, no tienen exactamente. Pero dice, en el primer día del sexto mes, del segundo año del rey Darío. Fíjese lo específico que fue Dios al dar la fecha. ¿Para qué pondrá Dios fecha en tu vida? ¿Para qué pondrá Dios fecha en tu vida? ¿O para qué Dios te dice, haz algo y yo te lo dije tal fecha? Es que si usted trabaja con gente que hace planes, los planes tienen fecha de cumplimiento, ¿sí? Tienen fecha de inicio, cuando te dije que hicieras, y tú me tienes que presentar un plan de seguimiento de esa actividad que yo te dije que hicieras. Es una forma de trabajar muy común en la gente que es ingeniero, ¿verdad, Salma? Es una fecha, tú tienes que poner una fecha, ¿verdad, Sergio? Por planes, por fechas. Dios les dice, Dios le habla al pueblo de Jerusalén y dice, vamos a seguir leyendo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. A esas dos personas, las dos personas que estaban en eminencia en el pueblo, el gobernador y el sacerdote, les habla y les dice Dios, ¿qué estaremos haciendo algunas veces mal, que Dios tiene que mandar a alguien para hablarnos? Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, era Jerusalén el que decía, ¿verdad? Jerusalén, el pueblo de Dios. No se estaba refiriendo a la gente. Este pasaje no se estaba refiriendo a los paganos. Esta palabra era para los hijos de Dios que vivían en Jerusalén. Así es que esta palabra también aplica para nuestra vida, porque nosotros somos hijos de Dios. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, diga este pueblo, ahora diga yo, porque usted es el pueblo, ¿verdad? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo.
el tiempo de la casa de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese algo importante que dice Dios 2 veces en la misma frasecita. No ha llegado aún el tiempo. El tiempo. Dios lo repite 2 veces. ¿No es cierto que cuando nosotros queremos que nuestros hijos hagan algo, se lo repetimos hasta el cansancio? Te dije que hicieras. ¿No te lo dije? ¿No te lo dije? ¿Verdad, Raúl? ¿No te lo dije? Dios les tuvo que decir 2 veces. No ha llegado aún el tiempo de la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros. Lo vuelve a repetir. Es para vosotros tiempo. Sí, para vosotros. Para que no quedara duda que la palabra era para cada uno de los que estaban oyendo, Dios la recalca y les dice: es para vosotros, sí, para vosotros. De habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Piensa bien cómo estás viviendo tu vida. Eso quiere decir, meditad bien en vuestros caminos. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? ¿Cómo estás llevando tu vida como hijo de Dios? Porque Dios les dijo: ustedes dicen que no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Y ni modo que dijera: no tenemos dinero, porque las casas aquí, dice, sus casas están artesonadas. Es decir, su casa estaba bien edificada, bien acomodada, bien remodelada si hubiera sido necesario, pintada. Porque si la casa también estuviera en ruinas, entonces probablemente Dios no le reclamaba. Pero la casa de Dios estaba en ruinas, pero la casa de ellos mismos estaba, wow. Y les dice Dios, versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas veces decimos: es que no me alcanzan los 8 días de la semana, ni las 25 horas que tiene el día, ni los 366 días del año. No me alcanza, no es suficiente para mí, no consigo tener haciendo todo, en todo ese tiempo no consigo tener. Y esto es lo que decían los israelitas ahí: siembran mucho y recogen poco. A pesar de que trabajaban y trabajaban y trabajaban, no era suficiente lo que tenían. Comen y no se sacian, porque si no tenían que comer, entonces no podían ser saciados, porque no había suficiente comida.
la vida principalmente de ellos dependía de la agricultura. Entonces, si no había siembra y no había cosecha, entonces no había comida. Y dice aquí, y trabajan de sol a sol, ¿sí? De sol a sol trabajan y cosechan su tierra y la siembran, pero no la cosechan, o la cosecha no es suficiente. Ahora sabemos que para poder sembrar en el siguiente ciclo tenían que dejar semilla, pero si la semilla se la estaban comiendo también, entonces ¿qué iban a sembrar el siguiente ciclo? Bebéis y no quedan satisfechos, porque todo estaba racionado. En ese momento todo estaba racionado. Pero dice aquí, pero tu casa está bien artesonada, tu casa está bien preparada, tu casa está bien cuidada, pero mira cómo está mi templo, les dijo Dios. Mira cómo lo tienes. Os vestís, dice, se visten, pero no se calientan. No era suficiente la ropa que tenían porque no se calentaban, no estaban satisfechas sus necesidades. Dice, y aquel que no tiene dónde sembrar o qué sembrar, y que trabaja por un jornal, que trabaja por un sueldo diariamente, parece como si el jornal, como si el dinero lo pusiera en un saco roto, porque lo que ganaba no era suficiente. Lo que tú ganas no es suficiente para poder comer, beber y calentarte. Vámonos al versículo 10 y ahorita les voy a decir por qué estaban viviendo de esa manera. Versículo 10 de ahí mismo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y ahorita vamos a ver por qué. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. Fíjese lo que estamos diciendo. Comen y no se satisfacen porque no había suficiente trigo. No se satisfacían de beber porque no había suficiente vino. No se calentaban porque ellos utilizaban el aceite para prender mechas, para prender velas. Entonces no se calentaban porque no tenían suficiente aceite. Y sobre todo lo que la tierra produce. Entonces, si la tierra no estaba produciendo nada o lo suficiente, los animales del campo que comían de lo que podían sembrar para ellos, para que fueran alimentados, también no era suficiente. No había suficientes animales, vacas, ovejas, cabras para ser alimentados, porque no había suficiente cosecha. Y dice aquí, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios había llamado a la sequía. Los cielos habían cerrado y no había lluvia. La tierra no producía por falta de lluvia. Y dice, váyase al versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa,
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, piensa qué es lo que estás haciendo en tu vida, le dijo Dios. Meditad en vuestros caminos. La gente decía que no había suficiente material para poder reedificar el templo. Pero Dios les dijo, pero tu casa sí está suficientemente preparada. Pero para que mi casa, y fíjese, usted podrá decir cuál era la importancia de que el templo estuviera funcionando. Porque para ellos, para el pueblo de Israel, la casa de Dios era muy importante. El templo y el tabernáculo eran muy importantes. Porque allí en el templo Dios iba a poner su presencia. Y entonces mientras los judíos no tuvieran un lugar donde adorar a Dios, se iban a ir a otro lugar a adorar a Dios. Iban a tener dioses, y como había pueblos alrededor de ellos que eran pueblos paganos, que no conocían a Dios, que no conocían a Jehová Dios, entonces para ellos iba a ser más fácil caer otra vez en la adoración a los ídolos. Por eso a Dios le urgía que el pueblo tuviera un templo para que allí estuviera la adoración, para que el pueblo no se extraviara y no se perdiera, para que el pueblo tuviera un lugar a donde asistir a adorar a Dios. Por eso era muy importante el templo. Por eso cuando los babilonios llegaron, lo primero que destruyeron fue el templo. Se llevaron todos los utensilios que Salomón había preparado para ese templo. Todo lo destruyeron por completo. Entonces Dios les pedía que reedificaran ese templo. Por eso para Dios era importante. Entonces les dice Dios: suban al monte y traigan madera. Nosotros podemos pensar, pero si había sequía, ¿de dónde iban a agarrar? Ellos vivían en una llanura. ¿De dónde vamos a agarrar madera? Y les dice Dios: suban al monte. En los montes nosotros conocemos que hay que en la mayoría de los montes hay agua, hay manantiales de agua, y esos manantiales de agua son los que abastecen a los árboles. Entonces Dios les estaba pidiendo un sacrificio. Dios les estaba pidiendo un sacrificio a ellos, porque subir a la montaña requería sacrificio. Se requería subir al monte. Dice uno de los salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová? Si nosotros leemos en la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos donde cosas importantes se desarrollaron en un monte. Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Jesús fue transfigurado en un monte. Jesús hablaba y dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, que subiendo al monte les enseñaba, dice la palabra. En el monte nosotros vamos a poder encontrar lo necesario para que nuestra vida sea reedificada. Los judíos iban a encontrar en el monte la madera necesaria para cortar y poder reedificar el templo, pero tenían que subir al monte. Tenía que hacer un sacrificio, subir al monte, cortar los árboles, prepararlos para poderlos bajar. Pero se requería esfuerzo, se requerían ganas de querer hacerlo,
ganas de querer hacerlo. Dice la palabra que Jesús subía al monte a orar. Cuando todos estaban ya, sus discípulos ya estaban dormidos en la noche, Jesús se salía y se iba al monte de los olivos, y ahí oraba al Padre para que nuestra vida pueda ser reconstruida, porque dice la palabra que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Para que tu vida pueda ser reconstruida y ser de nuevo el templo del Espíritu Santo, tú necesitas hacer un sacrificio de querer tener ganas. Porque si no tienes ganas, dice un dicho de México, que los zapatos ni a fuerza entran. Si tú no tienes en tu vida, si tu vida espiritual está destruida, si el templo de adoración en tu vida está destruido, entonces espérate a recibir todo lo que el pueblo estaba recibiendo. Así va a estar tu vida. Ahora dice la palabra que había sequía, y la sequía no solo nos podemos referir a sequía por falta de lluvia, también hay sequía en tu vida espiritual. Estás seco. ¿Qué das si no tienes nada que dar? Y todo lo que te entra desde el punto de vista espiritual se va, porque la tierra está seca. Ahora, después de la helada, el jardín de mi casa está bien feo. El zacate que teníamos se secó y la tierra está árida, seca, porque el zacate mantiene la humedad. Y ahí me verán ustedes todos los días echándole agua, y le echo agua y no, parece que no le hubiera echado en meses, porque está la tierra seca. Y por más agua que tú puedas recibir, por más palabra que tú puedas recibir, si tú no haces un cambio como hicieron ellos, y ahorita los vamos a ver, lo que Dios hizo con esa palabra, lo que sucedió con la palabra que les dio Ageo en la vida de ellos. Pero si tú no haces un cambio, entonces tu vida espiritual, porque de eso estamos queriendo que tú cambies, que tú tengas en tu vida una vida espiritual. Porque cuando tu vida espiritual está saciada por Dios y estás satisfecho, y el lugar de adoración de tu vida, el lugar de adoración eres tú, es tu espíritu. Ese es el lugar de adoración. No es tu carne. Tu carne es la que te dice: no te levantes, ¿para qué vas? No es el coronavirus, y perdóneme si a alguien le ofendo. No es el coronavirus. No es una plaga, no es la infección. No es eso. Eres tú. El coronavirus fue el pretexto que nosotros ponemos para que nuestra vida actual esté así. Así estamos porque nosotros mismos permitimos que las circunstancias sucedieran así. El día de ayer empezó la vacunación, la tan esperada vacunación, las filas que había. Me dice el gerente de recursos humanos del lugar donde trabajo: ¿y usted, doctor, no se va a vacunar? Le digo: ¿para qué? Tengo un año peleando con el coronavirus. He visto más de 180 personas enfermas. Le digo: y gracias a Dios no me he enfermado. Claro, me cuido, ¿verdad? Tengo el cuidado necesario con la atención de los pacientes y las cosas que yo tomo. Eso me ha ayudado. Y Dios, ¿verdad? Principalmente es Dios. Pero imagínense
Conozco doctores que no volvieron a salir de sus casas por el miedo de contagiarse. Y bueno, ¿y el contagio qué? El miedo a morir, el miedo a enfermarse y no sobrevivir a esa enfermedad. Pero no es Dios el que nos cuida, es Dios el que te cuida. Y si tú sigues todavía con el miedo de si salgo me contagio, y perdóneme, no quiero ofender a nadie, claro, cada quien puede tener sus propios motivos, ¿verdad? Pero imagínese a mí como médico que yo me atemorice y diga, no, de mi casa no puedo salir porque a los pacientes no los puedo atender. Me hablaban pacientes por recomendación, ¿verdad? Porque atendí uno y luego ese uno le contaba a dos que lo había atendido y había mejorado, etcétera. Y me hablaban, me decían, oiga, pero sí me puede atender. Es que me dio positivo en la prueba de coronavirus. Sí, le decía yo, vente, aquí yo te atiendo. Aún en las calamidades, Dios bendice a su pueblo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Aún en las cosas difíciles, Dios te va a bendecir. Y si no, mírenos, hace un año que empezó la pandemia, nosotros no teníamos todo esto que actualmente tenemos. No teníamos esas cámaras, no teníamos a toda la gente que nos ayuda actualmente. Igual habrá otras iglesias que también cerraron y que ya no volvieron a abrir. Pero es la confianza que nosotros ponemos en Dios y que nosotros nunca dejamos de venir aquí a transmitir aquí y a que el mensaje de Dios, ahora sin gente presencial, fuera transmitido a través de una señal. ¿No sabe usted cuánta gente más ha recibido el mensaje? No por venir aquí, porque yo tengo primos que viven en Los Ángeles y que les he estado compartiendo la palabra, las predicaciones, y les he estado compartiendo la oración, y ya solitos se conectan. Ya no necesito yo mandarles el aviso de que hey, aquí estamos. ¿Usted cree que alguno de ellos iba a venir expresamente una vez aquí? Pero es la oportunidad. Dios aprovecha cualquier oportunidad. Aún el coronavirus para nosotros ha sido de bendición para poder a que la gente conozca más a Dios. Pero muchos decimos, como decían ellos, aún no ha llegado el tiempo de salir de mi casa. Aún no ha llegado el tiempo, ya que me vacune. ¿Y quién le garantiza que no se va a enfermar con la vacuna? Que no es por asustarlo, ni por decirle que no se vacune. Fíjese qué fue lo que todas estas palabras que Dios habló a través de Ageo para Zorobabel, para Josué y para el pueblo, hicieron algo en el pueblo. Versículo 12, lea conmigo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Zorobabel, Josué y el pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó. Ahí está. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba dormido, como dijera la canción, dormido en sus laureles. Y el pueblo estaba dormido, como aquellas 10 vírgenes que esperando al Señor, esperando al esposo, se durmieron.
como lo que predicó la hermana Betty la vez anterior. Se durmieron. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y por si le quedó duda de que Dios estaba al pendiente del día y la fecha, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, 24 días se tardó Dios en convencer al pueblo. 24 días se tardó, no Dios, se tardó el pueblo en convencerse de que la palabra de Dios era necesaria en su vida, y que todo lo que estaba sucediendo en su vida, la sequía, la falta de alimento, la falta de calentarse, era causa de que se habían dormido, habían dejado a Dios a un lado, se habían enfocado en su propia vida. Y ahí estaban ellos, estaban cuidando su vida. ¿Cuánta gente conocemos que a pesar de que hizo todo lo que necesitaba hacer para no enfermarse, se enfermó y aún falleció? ¿Cuántos conoce usted que no le sucedió así? Que no salían de su casa. ¿Cómo se infectaron? ¿Quién sabe? No sé cómo se infectaron, quién fue el medio transmisor, y aún así, encerrados en su casa, aún así murieron. Y tú puedes seguir diciendo, no ha llegado el tiempo, ya que me vacune, ya que todos se vacunen, ya que... ¿En qué momento vamos a cambiar esa forma de pensar? Porque dice Dios, y yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy contigo. Y despertó, dice, y Jehová despertó el espíritu. Jehová, Dios quiere despertar tu espíritu en esta mañana. Si tú estás en tu casa temeroso de algo, no solo de enfermarte, sino temeroso de cualquier cosa, el Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo, dice Dios. No podemos dudar que Dios está con nosotros en nuestra vida. Dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Es lo que cantábamos. Dios no te ha dado un espíritu de temor, porque si Dios te dio ese espíritu, entonces no es Dios. No es un Dios omnipotente, no es un Dios poderoso, no es un Dios que te puede sacar de cualquier situación, enfermedad en la que tú estás el día de hoy. Estás creyendo mal, estás creyendo en falso. Si a Dios lo limitas en lo que Dios puede hacer en tu vida, si Dios está limitado, entonces estás equivocado, no estás orando al Dios verdadero. Porque Dios es un Dios poderoso, y si Dios permite algo en tu vida, es porque Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte. Dice la palabra que Dios fue el que permitió que la lluvia no llegara y que la tierra no diera su fruto. Dios lo permitió, pero Dios te permite para ver si de esa manera meditas en tus caminos, cambias lo que tú estás haciendo. Para eso Dios utilizó la sequía, para que el pueblo meditara en lo que estaba haciendo, para que el pueblo pensara en lo que estaba haciendo y a ver si cambiaba. Y sí funcionó, porque dice, y despertó Jehová el espíritu. Se estaban dejando llevar, o estaban siendo gobernados por su alma, sus emociones, sus necesidades,
Su carne, su miedo, su temor los estaba gobernando. Pero en ese momento su espíritu despertó y el pueblo creyó a lo que Dios estaba diciendo. Y en ese momento dice la palabra que el pueblo empezó a cambiar y a reedificar, a trabajar en la orden que Dios les había dado. Y dice aquí la palabra que en la fecha que Dios les dijo, a los tantos días el pueblo cambió. Yo no sé cuántos días más necesitamos o necesitas tú. ¿Cuántos días más de oír la palabra? Ya pasaron 365 días y tal vez más desde que empezamos a tener miedo y temor de perder nuestra vida. No tengan, les dijo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. El alma no la van a tocar. Dios no permitió que Satanás tocara el alma ni el espíritu de Job. Tocó su cuerpo y lo enfermó, y eso es lo que Dios puede permitir en tu cuerpo. Únicamente tu cuerpo puede ser tocado por Satanás, tu alma y tu espíritu no, porque no le pertenecen y porque eso pertenece a Dios. Entonces en eso nosotros necesitamos estar confiados de que somos sus hijos, y si nos enfermamos, Dios tiene también una salida para esa enfermedad, porque Dios es poderoso. Eso es lo que tú tienes que creer y tienes que confiar. Tienes que despertar. En esta mañana Dios, a través de esta palabra, tiene que hacer que tu espíritu despierte. Despierta. Le voy a pedir a los chicos de alabanza que pasen. Póngase de pie. El día de la oración, a mí no se me había ocurrido, pero la hermana Diana invitó a los que quisieran pasar al altar. ¿Alguien quiere pasar al altar? No vamos a orar por usted. Ageo no fue de uno en uno orando para que su espíritu despertara. Ageo no se arrancó por todas las tribus ni oró por todos para que cada uno despertara. Cada uno despertó por él mismo, porque deseó hacerlo. Si alguien quiere pasar aquí al altar, hay suficiente espacio. Si alguien quiere pasar al altar y orar y decir: Señor, me he estado durmiendo en mi propia necesidad, me he estado durmiendo, he estado dormido. En esta mañana, despierta, Señor, mi espíritu, sacúdeme. Pase, hermana, pase. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias. Te damos gracias porque confiamos en un Dios poderoso. No es un diosito, no, eres Dios y eres Padre, eres fuerte, eres también bondadoso, eres misericordioso. Tu gracia, Señor, como dice la palabra, aún está extendida hasta nuestros días. Tú no quieres destruirnos, Señor. No hemos llegado a tu reino para ser destruidos, sino para ser reedificados, Señor, en ti, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, en esta mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, te bendecimos. Te adoramos, Señor, porque tú eres Dios y mereces toda nuestra adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana venga y haga, Señor, el cambio necesario en nuestra vida. Los que estamos aquí en línea, Señor, conectados, que en esta mañana puedan ver en su vida el cambio, Señor, porque va a dejar de haber sequía, va a dejar de haber hambre, va a dejar, Señor, de haber enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. El
el nombre de Cristo confiamos en ti, Señor, que tú eres poderoso y que somos tus hijos. En el nombre de Jesús.